Al final de la Guerra Fría, el mundo vivía en la expectativa de un gran desenlace. La confrontación de las superpotencias aún no había terminado, pero una nueva fuente de ansiedad se sentía en el aire. Las nubes se cernían gradualmente sobre Oriente Medio y cada paso parecía un presagio de la tormenta que se avecinaba. Los intereses económicos, la riqueza petrolera de la región y las antiguas contradicciones lo convertían en un polvorín que podía estallar con la más mínima chispa. Estados Unidos y sus aliados observaban la situación de cerca. Para ellos, era obvio que la inestabilidad en una zona con recursos energéticos estratégicos amenazaba no solo a los países vecinos, sino a todo el sistema mundial. El petróleo era la clave de la industria, el transporte, el poder militar y cualquier amenaza a su suministro se percibía como un desafío a la existencia misma del orden establecido. Nadie sabía aún qué crisis sería la decisiva, pero los cuarteles generales militares trabajaban sin descanso. En Washington y Londres se discutían escenarios para el despliegue de tropas. En la sede de la OTAN se simulaban posibles conflictos y la inteligencia informaba cada vez más sobre la creciente agresividad de Irak bajo el mando de Saddam Hussein. Parecía que la Guerra Fría no había tenido tiempo de terminar cuando una nueva amenaza ya se alzaba en el horizonte. En medio de las noticias inquietantes, el mundo recordaba viejos símbolos de poder. En los arsenales de Estados Unidos se encontraban barcos que durante mucho tiempo se habían considerado reliquias de una época pasada. Estaban amarrados, cubiertos de óxido y polvo, y parecían monumentos a guerras pasadas. Pero pronto, serían ellos los que volverían a estar en el centro de la historia mundial. Los acorazados amenazantes, creados incluso para las batallas contra Japón, volverían a izar la bandera, listos para demostrar que su tiempo no había pasado. Mientras los políticos intercambiaban declaraciones y los analistas discutían sobre el futuro mapa de la región, la gente común a ambos lados del océano sentía la fragilidad de la paz. Todos sabían que si estallaba un nuevo conflicto, sería diferente al de la Segunda Guerra Mundial. Esta vez se desarrollaría entre las arenas y las torres petroleras, en una zona donde cada gota de recurso podía cambiar el equilibrio de poder. Y aunque la Guerra Fría ya perdía su agudeza, el mundo entraba en una nueva, y no menos peligrosa, década. En la madrugada del 2 de agosto de 1990, el estruendo de los tanques rompió el silencio del desierto. Las tropas iraquíes cruzaron la frontera y entraron rápidamente en Kuwait, un pequeño, pero increíblemente rico, estado petrolero. La maniobra fue relámpago. Las columnas blindadas avanzaban sin detenerse, y la infantería se atrincheraba en zonas clave. La resistencia fue débil, y en cuestión de horas, todo el país quedó bajo el control de Bagdad. Para los vecinos, esto fue un shock. Los líderes de los países del Golfo Pérsico habían creído hasta el último momento las palabras de Saddam Hussein, quien el día anterior les había asegurado que no tenía intención de agredir. Las promesas se desvanecieron en el polvo tan pronto como las primeras unidades del ejército iraquí entraron en la capital. Ahora, la amenaza se cernía también sobre Arabia Saudí. En la frontera se alineaban destacamentos listos para avanzar. En Washington, la noticia de la toma de Kuwait causó conmoción. El presidente George Bush emitió una declaración contundente, calificando lo ocurrido como un acto sin justificación. En Nueva York, se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU, donde la decisión se tomó de forma rápida y unánime. Se impusieron duras sanciones a Irak,
un embargo comercial y se permitió el uso de fuerzas navales en el Golfo Pérsico para presionar al agresor. El mundo vio cómo el sistema internacional, apenas recuperado después de décadas de Guerra Fría, volvía a ser puesto a prueba. La toma de territorio ajeno, el intento de establecer un régimen títere, todo esto parecía un retorno a las páginas más oscuras del siglo XX. Para EEU y sus aliados estaba claro: guardar silencio significaría dar una señal a otros dictadores de que se podían reescribir las fronteras por la fuerza. Tras las declaraciones diplomáticas, comenzó la preparación práctica. Las tropas estadounidenses se dirigieron a la región creando un escudo en caso de que el ejército iraquí decidiera continuar la ofensiva. Así, la operación, denominada Desert Shield, escudo del desierto, se convirtió en el primer paso hacia una confrontación que pronto se desarrollaría a gran escala. Estados Unidos actuó rápidamente. A los pocos días de la invasión de Kuwait, las primeras unidades del ejército estadounidense desembarcaron en Arabia Saudí. Su tarea era clara: impedir que las tropas iraquíes avanzaran más y proteger los yacimientos petrolíferos estratégicamente importantes. A la vista de todo el mundo, comenzaba a tomar forma la operación llamada Desert Shield, el escudo del desierto. En poco tiempo, contingentes de aliados se unieron a los estadounidenses. Aviones y barcos llegaban uno tras otro, creando la mayor presencia militar en la región desde la Segunda Guerra Mundial. Las bases saudíes se convirtieron en nudos donde confluían fuerzas de decenas de países. No era simplemente una misión local, se estaba formando una coalición internacional dispuesta a demostrar que la agresión no quedaría sin respuesta. Mientras tanto, el frente diplomático trabajaba con no menos actividad. El 6 de agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso a Irak estrictas sanciones económicas y un embargo comercial, con la esperanza de obligar a Bagdad a retirarse. En su discurso, el presidente George Bush subrayó que tales medidas se habían tomado después de largas consultas con los aliados y que Saddam aún tenía la oportunidad de evitar un enfrentamiento militar. Pero cada nueva decisión solo profundizaba la confrontación. La inteligencia estadounidense informaba: a pesar de la presión, las tropas iraquíes continúan fortaleciéndose en el territorio de Kuwait, creando líneas de defensa y desplegando equipo a lo largo de la frontera. Saddam demostraba total confianza en su impunidad, ignorando las exigencias de retirada de tropas. Mientras tanto, la comunidad internacional pasaba de las palabras a las amenazas. Cada vez más se hablaba de que, si la diplomacia no funcionaba, habría que recurrir a la fuerza. Desert Shield se estaba convirtiendo no solo en una operación defensiva, sino en la preparación para una posible ofensiva en la que debían participar 28 países. El mundo se acercaba cada vez más a la línea que marcaba el comienzo de una nueva guerra. Cada día, la esperanza de una solución pacífica se desvanecía. El presidente George Bush se mostraba cada vez más duro, repitiendo: la toma de territorio por la fuerza es inaceptable y los regímenes títeres nunca serán reconocidos como legítimos. Sus discursos se transmitían por todo el mundo, y en ellos se sentía una fría sentencia. Si Irak no se retiraba, le esperaba un ataque militar. En el otoño de 1990, la ONU estableció un ultimátum claro. Antes del 15 de enero de 1991, las tropas iraquíes debían abandonar Kuwait, o se utilizarían todas las medidas necesarias. En los pasillos, esto significaba una cosa: una operación militar a gran escala que la coalición
ya estaba preparando al detalle. A pesar de todo, se intentó un último diálogo. En enero, unos días antes de la fecha límite, el secretario de Estado de EEUU, James Baker, y el ministro de Asuntos Exteriores de Irak, Tariq Aziz, se reunieron en Ginebra. El mundo contuvo la respiración, pero las negociaciones terminaron en nada. Aziz rechazó las condiciones de la coalición y Saddam Hussein dejó claro que no habría concesiones. Mientras tanto, en Arabia Saudí se reunía una fuerza que los periodistas llamaron el Segundo Ejército de la Segunda Guerra Mundial. Más de 800.000 militares, miles de tanques, cientos de aviones de combate y una potente flota se extendían por las bases del desierto. Nunca desde 1945 la humanidad había visto tal concentración de equipo y personas listas para entrar en combate. En el aire se sentía una tensión similar al silencio antes de una tormenta. Todos entendían que las horas contaban los últimos momentos antes del golpe. Desert Shield ya dejaba de ser solo un escudo. Se estaba transformando en la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre las posiciones de Irak. Cuando los periódicos y la televisión comenzaron a hablar de una posible guerra en el Golfo Pérsico, siluetas familiares para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial reaparecieron en el frente. Eran el USS Missouri y el USS Wisconsin, gigantes de acero, símbolos del poder naval de E.U. Su historia comenzó en la lejana década de 1940, cuando Estados Unidos lanzó a la batalla todo lo que pudo crear para cambiar el curso de la guerra en el Pacífico. El Missouri pasó por Iwo Jima y Okinawa. Sus torretas destrozaron fortificaciones enemigas y en su cubierta tuvo lugar uno de los eventos más significativos del siglo XX, la firma del Acta de Rendición de Japón. El Wisconsin, en ese momento, escoltaba portaaviones, bombardeaba islas japonesas y cubría incursiones aéreas. Ambos barcos fueron testigos del final de la catástrofe mundial y se convirtieron en leyendas en vida. Después de la guerra, su servicio no terminó. En la Guerra de Corea, los acorazados volvieron a hablar con sus cañones, apoyando a las tropas aliadas en la costa. Pero la época cambió. Los portaaviones y los misiles reemplazaron a los gigantes marinos. Poco a poco, el Missouri y el Wisconsin fueron enviados a la reserva, puestos en almacenamiento, y parecía que solo quedarían como monumentos a un tiempo pasado. Durante décadas permanecieron en silencio, balanceándose en los muelles, oxidándose bajo el sol y la lluvia. Para muchos marineros, ya eran parte de una historia que se había ido para siempre. Pero el destino dispuso lo contrario. A los acorazados les esperaba un segundo nacimiento, cuando el mundo necesitara de nuevo su poder de fuego y su aspecto intimidante. A mediados de la década de 1980, cuando la administración de Ronald Reagan anunció un curso hacia una flota de 600 barcos, la atención se centró también en los viejos gigantes. El Missouri y el Wisconsin, que parecían exhibiciones de museo, fueron devueltos al servicio, pero ya no como reliquias, sino como máquinas actualizadas capaces de operar en el nuevo mundo. Se les retiraron los montajes antiaéreos obsoletos, que no podían enfrentarse a los modernos aviones a reacción y misiles. En su lugar, las cubiertas se llenaron de contenedores con Tomahawk, misiles de crucero de largo alcance, capaces de alcanzar objetivos mucho más allá del horizonte. Cerca se ubicaron lanzadores de Harpoon para la caza de buques enemigos. Para la defensa cercana, se instalaron Phalanx, cañones Gatling, de 6 cañones de disparo rápido capaces de convertir en escombros cualquier misil que se acercara. Pero la actualización más inusual,
la recibió el Wisconsin. Fue armado con vehículos aéreos no tripulados RQ-2 Pioneer. Estos pequeños drones, controlados desde a bordo, reemplazaron a los helicópteros correctores y se convirtieron en los ojos de los cañones de 16 pulgadas. Ahora, el acorazado podía golpear objetivos que la tripulación ni siquiera veía. Tras la modernización, los barcos volvieron al servicio activo. El Missouri, como parte de un grupo de batalla, escoltó petroleros en el Golfo Pérsico, protegiéndolos de las lanchas iraníes, y pasó más de 100 días en el mar sin entrar a puerto. Se convirtió en el centro de toda una formación, alrededor de la cual se construía la defensa de las rutas marítimas. El Wisconsin tenía su base en Norfolk, practicando nuevas tácticas y preparándose para el papel de buque insignia de ataque. Al final de la década, estos acorazados ya no parecían reliquias. Su poder combinaba la fuerza de fuego de la Segunda Guerra Mundial con las tecnologías de la nueva era, y en el momento adecuado, estaban listos para demostrar que el acero de mediados de siglo podía revivir y cambiar el curso de la historia una vez más. Cuando la tensión en Oriente Medio crecía, el Missouri se convirtió en uno de los primeros símbolos del regreso del poder naval de UU. Como parte de la Operación Ernest Will, escoltó petroleros kuwaitíes, rebautizados con bandera estadounidense, para protegerlos de los ataques de las lanchas y misiles iraníes. La situación en el Golfo Pérsico era explosiva. Pequeñas lanchas rápidas amenazaban las rutas petroleras, y cada enfrentamiento podía convertirse en un conflicto a gran escala. Durante más de 100 días seguidos, el Missouri se mantuvo en guardia. Su silueta masiva con las torretas del calibre principal revividas y misiles modernos se convirtió en un verdadero garante de la seguridad en la región. Donde aparecía este acorazado, los ataques cesaban y los convoyes pasaban sin pérdidas. Para los aliados, se convirtió en un apoyo, y para los enemigos, en un recordatorio intimidante de que Estados Unidos estaba dispuesto a defender sus intereses con poder naval. Al mismo tiempo, el barco participó en ejercicios internacionales, demostrando sus capacidades actualizadas. Su aparición junto a portaaviones y destructores modernos ya no parecía un anacronismo. Al contrario, el Missouri se percibía de nuevo como el centro del grupo de batalla, alrededor del cual se organizaban las acciones de los demás barcos. Incluso en la memoria cultural, el acorazado logró dejar su huella. Fue su cubierta la que se convirtió en el escenario del videoclip de Cher If I Could Turn Back Time, lo que hizo que el gigante de acero fuera familiar para millones de espectadores en todo el mundo. Todo esto no fue una coincidencia, sino un reflejo de una tendencia importante. Estados Unidos estaba devolviendo al servicio viejas leyendas para recordar su dominio en el mar. A finales de la década de 1980, quedó claro, su salida de la reserva no fue un gesto de nostalgia, sino un cálculo frío. Los acorazados volvieron a ocupar su lugar en el gran juego y pronto se enfrentarían a una verdadera tormenta en la que se decidiría el destino de toda una región. Mientras las sanciones y la diplomacia no daban resultado, el mundo se acercaba a la fecha que se convirtió en la línea de partida. El 15 de enero de 1991, la fecha límite para que Saddam Hussein retirara las tropas de Kuwait. Con la proximidad de esta fecha, la tensión crecía cada día. Telegramas, reuniones de emergencia, declaraciones de líderes. Nada de esto cambiaba la esencia. Irak se aferraba obstinadamente a lo capturado, como desafiando a todo el mundo.
Las tropas de la coalición en ese momento estaban convirtiendo a Arabia Saudí en una enorme cabeza de puente. En el desierto se construían ciudades temporales de tiendas de campaña. Los hangares y almacenes rebosaban de equipo. Decenas de miles de soldados practicaban diariamente operaciones ofensivas. Desde el aire, las bases estaban cubiertas por los cazas más modernos y en la costa se alineaba la flota donde los legendarios acorazados se encontraban junto a modernos portaaviones. La escala de esta preparación sorprendió incluso a los analistas militares más experimentados. Desde la Segunda Guerra Mundial, la humanidad no había conocido una concentración de fuerzas tan poderosa. En Bagdad, Saddam estaba seguro de que el ataque comenzaría desde el mar. Sus cuarteles generales consideraban la posibilidad de un desembarco a gran escala. Cuando el Missouri y el Wisconsin se acercaron a las costas de Kuwait, lo percibió como una señal de un ataque inminente. Según sus cálculos, estos gigantes debían ser el centro de la operación. El ejército reforzó la costa, construyó líneas defensivas y esperaba lanchas de desembarco. Pero detrás de la bravuconería exterior se ocultaba la ansiedad. La década de guerra con Irán había dejado al ejército iraquí agotado. Y aunque en el papel parecía enorme, la moral de combate real estaba lejos de ser la de antes. Las tropas veían cómo en el horizonte se acumulaban fuerzas que los superaban en todos los aspectos. Cada nuevo día acercaba la hora en que las palabras «escudo del desierto» se convertirían en «tormenta del desierto». Y en el momento en que las agujas del calendario pasaron la mitad de enero, quedó claro, no había vuelta atrás. La noche del 16 al 17 de enero de 1991 se convirtió en el momento en que la espera se transformó en acción. En el silencio del Golfo Pérsico, se encendieron las luces de los misiles que despegaban. El Missouri lanzó su primer Tomahawk, el misil de crucero, dejando una estela de fuego a su paso, se dirigió hacia las posiciones iraquíes. Y con esta salva comenzó la operación que el mundo conocería como Desert Storm, tormenta del desierto. Al primer lanzamiento le siguieron otros. Durante varios días, el Missouri envió casi 30 Tomahawks contra objetivos militares enemigos, destruyendo puestos de mando y depósitos de municiones. Su hermano de acero, el Wisconsin, en ese momento no solo participó, sino que encabezó toda la campaña de misiles en la zona del Golfo Pérsico. Fue él quien se convirtió en el coordinador de los ataques, marcando el ritmo de la ofensiva. En 2 días, 20 Tomahawks partieron de su cubierta, cada uno de los cuales encontró su objetivo en lo profundo del territorio iraquí. El aire sobre el Golfo estaba lleno del rugido de los motores y el silbido de las salvas de misiles. Los sistemas de comunicación del Wisconsin funcionaban sin parar. Las órdenes llegaban minuto a minuto y cada nueva ola de ataques cortaba la posibilidad de Irak de controlar su ejército. Se destruyeron líneas de comunicación, estaciones de radar, posiciones de defensa antiaérea. No fue solo una demostración de fuerza, fue una parálisis cuidadosamente calculada que debía privar a Saddam de la capacidad de resistencia. El poder de los acorazados, que combinaba siluetas arcaicas con las tecnologías más modernas, produjo una impresión muy fuerte. Para muchos aliados, la aparición de estos gigantes de acero junto a los portaaviones se convirtió en un símbolo. La vieja escuela de la guerra aún podía dictar las reglas, y mientras el desierto se iluminaba con los destellos de las explosiones y las tropas iraquíes perdían el control,
comenzaba la misma tormenta que pronosticaban meses de tensa espera. Después de los primeros ataques con misiles, llegó el momento de los cañones que una vez decidieron el resultado de las batallas navales de la Segunda Guerra Mundial. El 29 de enero, el Missouri, acompañado por la fragata Kurtz, se dirigió al norte del Golfo. Lo escoltaban sistemas que permitían detectar minas. Y cuando el camino estuvo despejado, el acorazado abrió fuego por primera vez contra un objetivo terrestre. Varias salvas de los cañones de 16 pulgadas cayeron sobre un búnker de mando cerca de la frontera con Arabia Saudí, no dentro de la fortificación. Construida para una larga defensa, todo se convirtió en ruinas. Esto fue solo el comienzo. En la noche del 3 de febrero, el Missouri disparó 112 proyectiles contra las líneas defensivas costeras de Kuwait. Los destellos de fuego rasgaban la noche y cada impacto iba acompañado de un temblor de tierra a decenas de kilómetros a la redonda. 3 días después, fue reemplazado por el Wisconsin. Bajo la cobertura del destructor Nicholas, disparó a 19 millas tierra adentro, destruyendo una batería de artillería que amenazaba las posiciones aliadas. Fue entonces cuando ocurrió un evento que se convirtió en histórico. El Wisconsin utilizó por primera vez en combate el dron RQ-2 Pioneer. El pequeño aparato se elevó al cielo y se convirtió en los ojos del acorazado. Con su ayuda, los correctores dirigieron las salvas precisamente al objetivo, un importante nudo de comunicaciones. Varias decenas de proyectiles destruyeron antenas y puestos de mando, paralizando la comunicación en el sector costero. Durante los días siguientes, la artillería de los acorazados destrozó posiciones iraquíes, almacenes, lanzadores de misiles, centros electrónicos. A lo largo de la costa resonaban salvas, y los drones volvían una y otra vez con nuevas coordenadas. Los legendarios cañones, a los que se les pronosticaba un destino de museo, ahora golpeaban con una precisión imposible en el pasado. El desierto, que hasta hace poco parecía una retaguardia segura para el ejército iraquí, se estaba convirtiendo en una arena donde el poder de acero del pasado y la tecnología del futuro se combinaban en una única fuerza letal. A mediados de febrero, el Missouri y el Wisconsin trabajaban como un mecanismo único. Cuando las tropas iraquíes intentaron atrincherarse cerca de Khafji, la artillería naval acudió en ayuda de los aliados. El Wisconsin apoyó a las unidades de Arabia Saudí y Qatar que avanzaban, expulsando al enemigo de la ciudad. Varias decenas de proyectiles cayeron sobre las posiciones de la artillería iraquí, obligándola a guardar silencio. Mientras tanto, el Missouri trasladó su fuego a la isla Failaka, donde los iraquíes habían creado un área fortificada. En 2 días, disparó más de 60 proyectiles contra los objetivos, destruyendo depósitos de municiones y puestos de mando. Desde allí, el barco trasladó el ataque a la costa, donde se preparaban nuevas líneas de defensa. Sus salvas rompían la noche, y cada explosión significaba la destrucción de otro nudo de resistencia. El Wisconsin continuó expandiendo la zona de presión en ese momento. Sus drones detectaron un convoy de suministro, y el barco lanzó un ataque preciso, dispersando la columna que debía apoyar a las unidades de vanguardia. Otro bombardeo destruyó lanzadores de misiles y depósitos de combustible, y cuando el acorazado desató el fuego sobre las bases costeras, ya era imposible acercarse a la orilla sin el riesgo de perder hombres y equipo. Un lugar especial ocupó la casa de la flota iraquí. Los cañones del Wisconsin y el Missouri
Hicieron añicos varias lanchas, destruyeron muelles e incluso hundieron grandes barcos. Para las tripulaciones, fue un recordatorio de la vieja escuela de la guerra naval cuando una salva de acero decidía el resultado de la batalla. Juntos, crearon un efecto que no podía ser ignorado. Donde aparecían estos dos gigantes, la confianza del enemigo desaparecía. La costa de Kuwait y las aguas adyacentes se transformaban en una zona donde los aliados dictaban las condiciones, y las fuerzas iraquíes se veían obligadas a solo retirarse y esconderse. A finales de febrero, la coalición decidió emplear un truco que pasó a los libros de texto de historia militar. Los acorazados recibieron la tarea de simular una invasión marítima a gran escala. El Missouri y el Wisconsin se acercaron a la costa de Kuwait y abrieron fuego masivo, lanzando más de 100 proyectiles sobre las fortificaciones. La noche se rompió por los destellos de las salvas, la orilla temblaba por los impactos. Todo parecía como si se estuviera preparando un desembarco real para el mando iraquí. Esto fue la confirmación de sus expectativas. Estaban seguros de que los estadounidenses intentarían desembarcar infantería de marina desde los barcos y enviaron fuerzas adicionales a la costa, debilitando otras direcciones de defensa. Esto era precisamente lo que querían los aliados. Mientras la atención del enemigo estaba clavada en la costa, la operación terrestre se desarrollaba en otro lugar, pero el enemigo no iba a dejar los ataques sin respuesta. Pronto, 2 misiles Silkworm fueron lanzados desde posiciones iraquíes hacia el Missouri. El primero se desvió y cayó al mar, y el segundo se acercaba rápidamente al acorazado. Parecía que la catástrofe estaba a punto de ocurrir, pero el destructor británico HMS Gloucester se interpuso en el camino del misil. Su sistema Sea Dart disparó instantáneamente y el proyectil iraquí fue derribado en el aire. Esta intercepción se convirtió en uno de los episodios más brillantes de las acciones conjuntas de la flota de la coalición. Cuando los últimos destellos se apagaron, la costa quedó herida y humeante. La ilusión del desembarco a gran escala tuvo éxito. Las tropas iraquíes fueron engañadas y el ejército terrestre aliado tuvo la oportunidad de comenzar la ofensiva desde posiciones ventajosas. Así, el estruendo de acero de los acorazados se convirtió en un arma no solo de destrucción, sino también de engaño, jugando un papel clave en la estrategia general de la operación. Cuando las salvas de los acorazados resonaban sobre las posiciones a lo largo de la costa, su poder producía un efecto que no podía medirse solo por la destrucción. Para los soldados iraquíes, cada caída de un proyectil de 16 pulgadas no era solo una explosión, era una sensación de total desesperanza. Las trincheras se derrumbaban, las fortificaciones se caían, la tierra temblaba como si el desierto mismo se levantara contra ellos. Fue entonces cuando el Wisconsin utilizó por primera vez su dron para un ataque psicológico. El pequeño dron pasó bajo sobre las posiciones enemigas, dirigiendo el cañón a nuevos objetivos. Desde el cielo, grababa cada impacto. Y en ese momento, los soldados en la costa entendieron. Los estaban viendo, su objetivo era conocido y ya no había refugio. Bajo este fuego, muchos no resistieron. Grupos de iraquíes comenzaron a sacar telas blancas, levantando banderas improvisadas de rendición. Las cámaras de los aliados registraron cómo los combatientes, que hasta hace poco se preparaban para mantener la defensa, se rendían, parados bajo el ensordecedor rugido de los cañones de acero. Este momento se difundió rápidamente por todo el mundo
y se convirtió en uno de los episodios más simbólicos de toda la campaña del Golfo Pérsico. La bandera blanca sobre la costa demostró que a veces el arma decisiva no es solo la precisión de la salva, sino también la fuerza del miedo que inspira la vista y el sonido de los barcos creados en la época de las guerras mundiales. El Missouri y el Wisconsin demostraron que, incluso después de décadas, son capaces no solo de destruir, sino también de quebrar la voluntad de resistencia. Febrero de 1991 se convirtió en el último acto de la historia de combate de los acorazados. El Missouri participó en operaciones para garantizar la tregua y el Wisconsin disparó su salva final, el último ataque de artillería de un acorazado en combate real en la historia. Con este disparo terminó toda una época. Los enormes barcos, que una vez decidieron los destinos de las batallas navales, cedieron su lugar a la aviación y a los sistemas de misiles de nueva generación. Cuando el presidente Bush anunció el cese al fuego, los hermanos veteranos regresaron a casa. Fueron recibidos como héroes que habían pasado por 3 guerras y conservado la reputación de símbolos del poder estadounidense. Pero la decisión ya se había tomado en los pasillos del Pentágono. En el mundo después de la disolución de la Unión Soviética, ya no había lugar para los acorazados. En el otoño de 1991, el Wisconsin fue dado de baja y en la primavera de 1992, la misma suerte corrió el Missouri, y sin embargo, su historia no terminó con el desguace. En lugar de ser desmantelados por metal, ambos barcos se conservaron, convirtiéndose en museos. Hoy, los visitantes suben a sus cubiertas para caminar por las mismas pasarelas donde una vez marcharon los marineros y pararse junto a las gigantescas torretas de los cañones que escucharon el rugido de 3 guerras. Las exposiciones hablan de la Segunda Guerra Mundial, Corea y el Golfo Pérsico, y los acorazados mismos se han convertido en monumentos no solo de acero, sino también de la determinación humana. Parados en los muelles, el Missouri y el Wisconsin ya no disparan, pero su silueta aún infunde respeto. Siguen siendo testigos eternos de una era pasada, un recordatorio de que incluso las máquinas más formidables alguna vez ceden su lugar a las nuevas, pero la memoria de ellas sigue viva en los corazones de quienes las vieron en acción.